Y vamos a estar un poquito leyendo un poquito versículos, pocos versículos. Déjame bajar el volumen, creo que está muy alto. Pocos versículos que vamos a estar leyéndolo, pero vamos a estar aquí tratando de tratar de ponerles lentes. Bendiciones a cada uno. Yo sé que la historia de David y la enseñanza de David es muy profunda, pero vamos a tratar de saltarnos algunas cosas y tratar de hacer lo más importante, lo que nos ministra, lo que nos enseña de la vida de David, porque la vida de David es algo profunda que muchas veces decimos, oh, somos un David. Yo sé que cada uno de nosotros somos únicos y David fue único, y cada uno de nosotros tal vez tengamos rasgos poquitos de las cosas de él, pero no vamos a poder ser como David, no vamos a poder ser como ninguna persona. Nosotros somos únicos, pero lo único que nosotros en este tiempo que estamos absorbiendo es aprender de las personas que dejaron marcadas, impregnadas en la palabra del Señor, y una de esas es David. Y pues sí me impacta mucho, desde el principio hasta el final me impacta David. Tiene mucha actividad, tanto en el alma y tanto en la profundidad, el amor hacia el Señor, el deleite que tenía ese varón, el deleite que tenía en adorarle al Padre sin importar nada. Pues algunos rasgos de esos somos nosotros, de ese mismo linaje, pertenecemos a ese mismo espíritu del mismo Dios verdadero. Entonces hay algunos rasgos de David en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a empezar desde que empieza. David es de la tribu de Judá. Su padre era Isaías y tenía 7 hermanos. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel 16:13. Vamos a empezar desde ahí la lectura. Estos son los libros que ocupa para la historia de David, pero ustedes saben que de David hay los salmos de David y son muy bonitos, pero la historia de David y todas las guerras que él tuvo están aquí. Amén. Vamos a empezar en Primera de Samuel 16. Vamos a empezar la lectura, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero Samuel le preguntó: ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaías al sacrificio y te mostraré cuáles de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaías y sus hijos, y también le invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó que seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Santo. Entonces Isaías le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es
el que el Señor ha elegido. Después Isaías llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este aquí el Señor ha elegido, delante de mí no es. Isaías le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? ¿Quiénes que tienes? Queda todavía a el más joven, contestó Isaías. Pero tus hijos, ¿quiénes que tienes? Queda todavía a el más joven, contestó Isaías, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo inmediato. Y dijo Samuel: no nos sentaremos hasta que él llegue. Entonces Isaías mandó a buscar. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Tenía bellos ojos. Y el Señor dijo: este es el ungido. Al estar David de pie ante sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con el gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ram. Santo. Ayer estábamos hablando acerca de Saúl. Sabemos que Saúl no fue elegido por Dios, fue elegido por el pueblo, porque él no quería un rey aquí en la tierra, no quería. Pero en esta ocasión, el que fue elegido, David, fue elegido por Dios, no fue elegido por hombre, así como Saúl fue elegido por el pueblo, por los seres humanos. Como decir aquí, David fue elegido por Dios. Y hay una diferencia muy fuerte en esa parte, porque muchos pueden elegirte y decirte: oh, tú vas a hacer esto, o tú vas a hacer esto, pero no. El que te unge, el que te llama, el que te dice quién es nuestro Dios. Y pues cuando no es del Señor, siempre sucede cosas fuertes. Y ayer nos quedamos en Samuel, que él estaba llevando toda esta parte de que se sentía mal porque él había ungido a Samuel como rey. Pero él mismo, Dios, le manda a ungir. Bendiciones de hermana Sandy. Le manda a que haga de ungir a un rey y que lo levante, pero va con una expectativa diferente y va con miedo también, porque dice: si se entera Saúl me va a mandar a matar. O sea, Saúl era un hombre con una fuerza muy bruta, como se dice en esa parte, porque él fue elegido por su fuerza, porque él era un guerrero, porque él tenía un carácter fuerte. Por eso fue elegido por el pueblo, porque se necesitaba en ese tiempo a un hombre guerrero. Y como les había explicado ayer un poquito de Saúl, Saúl era como el más grande de ese pueblo, era el más fuerte. Muchos en la palabra dicen, no está aquí confirmado bíblicamente, pero que él era un gigante. Pero no puedo afirmarlo, pero lo puedo decir, que por eso fue elegido, para que hiciera defender al pueblo de Israel. Pero aquí vemos a Samuel también haciendo algo que el Señor lo manda, porque esto sí es del Señor. Para aliviar esa parte de tranquilidad que él tenía y estaba mal, estaba como en duelo, porque al principio dice que Samuel estaba como en duelo, diciendo que ¿por qué hace esto Saúl? ¿Por qué está mal? ¿Por qué hace cosas malas frente a la presencia de Dios? Entonces el mismo Dios le habla y dice: ve a ungir a un hombre que está en tal parte. Y él dice: pero ¿cómo voy? Si se entera el rey me va a mandar a matar. Entonces dice: ve, lleva una novilla y ve como en un sacrificio, diciendo que vas a hacer un sacrificio. Y por eso llega al pueblo y dice que los ancianos le preguntan qué pasa, porque un profeta no llegaba por llegar a un pueblo, no llegaba para profetizar algo terrible que va a pasar, o para algo que va a traer algo profético. Y por eso le preguntan también los ancianos con temeroso y temiendo, diciendo: ¿vienes en paz o cómo vienes? Y le dice: vengo en paz, vengo a hacer un sacrificio. Y ahí dice que hicieron la ofrenda y lo llamaron a que participe Isaías, su papá de David.
Y él dice que ya lo miró primero a sus hijos de Isaías, le vio a todos los que estaban al primer hijo, le vio que era todo tan fuerte, tan grande. Pienso que eran bien fuertes en ese tiempo, pienso que eran bien fuertes. Y ya lo vio y dice, ese es del Señor, en su mente, pero el Señor le contesta, ese no es. Y después dice que manda a su siguiente hijo por al frente y dice que no es. Como a 3 hijos nombra aquí en la palabra que les mandó para que le vea y no, dice que no es. Y le dice por último, no veas como tú ves, yo no estoy viendo como tú ves. Y la palabra clave es que dice, yo veo su corazón, no veo su físico, no veo su tamaño, no veo cómo es, veo su corazón. Entonces, cuando dicen, estos son tus únicos hijos, son solo 7, dicen, no, tengo uno pequeñito que está cuidando las ovejas y las cabritas. Y dice, mándalo a llamar. Y era el más pequeñito. Nadie se iba a imaginar que iba a ser ungido, un pequeñito, un chiquito que cuidaba a las ovejas y que no lo prestaban atención. O sea, que nadie iba a imaginar que iba a salir un rey de ahí, de la familia de Isaías. Entonces dice que lo mandó a llamar y lo describen aquí en pequeñito. No era, dice que era, aquí lo describe de otra manera, yo tengo en otra manera, en otra versión, pero dice era un joven trigueño y apuesto y de ojos hermosos. O sea, tenía ojos claros, pienso, porque tenía ojos hermosos. Le describe que era guapo, que era simpático y que era joven, todavía era pequeño. Y dice que lo ungieron y que la presencia del Señor estaba sobre David. Santo. Aquí lo ungieron para ser rey, pero proféticamente. No fue presentado ante el pueblo, solo fue proféticamente para el Dios que quede sellado. Amén. Vamos a continuar. Estamos en Samuel 16, vamos a continuar el 14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Aquí está hablando acerca de Saúl, porque Saúl ya estaba muy mal, hacía muchas cosas que no era conforme al corazón de nuestro Padre. Y entonces dice que le mandó un espíritu que la atormente, que no podía descansar, no podía dormir. Y entonces uno de sus sirvientes le dice, tú necesitas alguien que toque la arpa para que tú puedas descansar y vas a hallar ahí un reposo y un descanso. Entonces dice que sí, le mandó a llamar, dice yo conozco, y él mismo le dice yo conozco a un joven que toca la arpa. Y que él viene, está la presencia del Señor con él. Y dice, ve a mandarlo a llamar. O sea, cuando hay algo que va a venir a ser tuyo, proféticamente está atraéndole ya a él, porque ya le está trayendo a que lo conozcan, a que lo vean, a que vean quién es el que va a venir ya después de que se vaya para reinar David. Pero lo trae de una forma que, porque todos los diseños del Señor algunas veces no podemos entender, pero en esta parte le manda a traer a David y él dice que tocaba su arpa y que se relajaba y podía descansar y podía estar como tranquilo. Porque la música de David era relajante, y no relajante, sino de una forma de tocar, porque tenemos entendido que desde pequeñito él adoraba al Señor, y pienso que la arpa no la utilizaba para tocar para nadie, sino para tocar para Dios, para exaltar su nombre, para alabarle al Señor. Entonces todo lo que él tocaba era alabándole al Señor, y eso le traía tranquilidad. Amén. Y dice que sus hermanos, dice que en una tarde sus hermanos eran ya parte del ejército de Saúl. Eran parte del ejército de Saúl. Y había Goliat,
el que estaba rodeando a Israel, el que era enemigo de los filisteos, era el que iba al frente, Goliat, y estaba maldiciendo siempre. Dice que estaba mofándose del pueblo de Israel, diciendo que tu Dios no te que yo los voy a vencer. Y sobre eso el pueblo de Israel estaba temeroso, o sea, todos los guerreros tenían miedo. Pero dice que en una tarde su papá de David le mandó a que vaya a llevar algo de comida a sus hermanos, y dice que él escuchó cómo ese gigante se mofaba y se burlaba del pueblo de Israel y se burlaba de nuestro Dios. Entonces dice que él agarró esa fuerza y empezó a preguntar a los demás soldados y le dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no atacan? ¿Por qué tienen miedo? Y dice que el uno le dijo, es que si es que hay alguien que lo mata, si hay un hombre que lo mate, va a recibir una de sus hijas para casamiento y va a levantarse, le van como a perdonar los impuestos de toda su casa, de la familia del hombre que gane, o sea, que le mate al gigante. Entonces él como que se interesó en eso, dijo, bueno, pienso que para cualquiera no pagar, librarse todos los impuestos para que ya no pague. Y su padre, pues él ayudaba cada rato a su padre, dice que él siempre estaba ayudando a su papá. Entonces dice que él va, pero no pienso que fue solamente por eso, sino fue porque vio cómo se estaba burlando de nuestro Dios y del pueblo de Dios, porque después más adelante vemos cómo él va con una autoridad en el espíritu, una autoridad fuerte en David, que era pequeñito, era joven todavía, no era ya un hombre, como decir un hombre fuerte, un hombre que ya luchaba, no, era un joven todavía, que no lo utilizaban todavía para el ejército y para la guerra. Supuestamente desde los 20 años empiezan a ejercer para la guerra. Entonces podemos tener en el entendimiento de nosotros que él era menor de los 20 años, menor para atrás, o sea, como de 15, 16, 18 años, porque desde los 20 años ya pertenecían al ejército de nuestro amado Dios, desde Moisés, que nos explica esa parte. Entonces dice que va David a decirle a Saúl, y Saúl se ríe, pero después dice, no, pero yo he peleado, y le da su resumen diciendo, yo peleé defendiendo a mis ovejitas o a mis cabras, yo defendí y me enfrenté a un león, me enfrenté a un oso y yo los gané, yo los defendí. Y con esta parte de resumen que él da, porque es como un resumen de la parte de que él está dando de que él sí peleaba, o sea, no era una mentira, él estaba peleando. Y me doy cuenta que en esta parte el Señor tiene todo el control. Tiene todo el control, porque tal vez tú te puedes imaginar que alguien está cuidando unas ovejitas y es solo un hombre, un niño cuidando, y ahí que está pasando el tiempo que solamente está cuidando. No, realmente lo estaba adiestrando, porque tuvo que pasar por ese proceso de cuidar a sus ovejitas, de amar a sus ovejitas, cuidarlas bien, defenderlas del lobo. No había ni lobo, no está diciendo ni lobo, está diciendo un oso y un león. O sea, son animales muy salvajes y muy grandes y muy fuertes. Entonces ya le estaba preparando, le estaba quitando todo ese miedo. Entonces yo pienso que David ya tenía una expectativa como que este gigante no es nada para nuestro Dios todopoderoso, que a través de él va a dar la victoria. Pero él iba con una actitud de una identidad de un guerrero ya firmada. Tal vez en ese tiempo no lo entienda Saúl, no lo entiendan sus hermanos, pero el Señor ya lo estaba formando ahí, en ese lugar donde parece que no estaba siendo formado, pero sí estaba siendo formado, con esas ovejitas, con ese león y con ese osito. Que parece que solamente es algo insignificante, con eso mismo lo utiliza, porque ahí le quitó el miedo, ahí le quitó y le hizo enfrentar y defender a las ovejitas de su padre.
Entonces ahí podemos ver esa preparación que aunque no lo veamos con unos ojos que diga es que él tenía que defender porque él le cuida, no, ya lo estaba preparando. Entonces cuando llega justo para decir voy a enfrentarme a Goliat, era algo más fuerte porque Goliat era mucho más alto que un oso y mucho más fuerte que un león. Entonces esta parte es que el Espíritu del Señor estaba sobre David ya. Y estaba ahí morando y tenía esa autoridad porque ya él sabía cómo llegar al Padre. Y en esta parte me admira mucho porque le da a Saúl, se ríe y después le da toda su armadura y no le queda. Es que no te puede dar las armas espirituales. Es como decir, yo no te puedo decir, oh, esto me funcionó a mí en mi matrimonio, esto me funcionó y hazlo porque así te va a funcionar en tu matrimonio. No, todas las estrategias para los matrimonios son muy diferentes. Tal vez a mí me dio el Señor una estrategia de levantar a mi esposo a las 3 de la mañana para que orara conmigo y aunque esté enojado, pero no te va a dar lo mismo, a ti te va a dar diferente cómo ayudarle a tu esposo para que confíe en el Señor, cómo ser una mujer sabia, edificadora, que levantes ese varón. O sea, las armas que te dé el Señor son diferentes y la armadura de Saúl no es la misma armadura que tiene David. Entonces, algunas veces no puedes recibir las armaduras de otra persona para cogerlas para que tú puedas ganarlas. No, tú tienes las mismas porque ya has sido preparado en este tiempo para utilizar lo que tú tienes. No puedes coger otras armaduras de otra persona, tienes que coger tus propias armaduras. Y él cogió y dice, yo no me siento bien con esto pesa mucho, no estoy acostumbrado y yo voy a coger esas 5 piedritas alisadas y con lo que yo me he defendido con el león y con el oso, yo me voy a defender aquí. Y agarra los instrumentos que utilizaba para defenderse. No quiso su espada de Saúl, no quiso su, ¿cómo se llama? La coraza y todo eso que es pesado porque pesaban libras. No quiso. Entonces tú algunas veces no vas a recibir los mismos diseños de otra hermana o de otro hermano para poder defender el mismo caso que te dé el Señor. Muchas veces tienes diferentes diseños que el Señor te da para que tú puedas defender a tu familia, a tu hogar, a tus hijos. Tal vez en algunas ocasiones sean iguales y similares, pero no todas, porque las armas de cada uno de nosotros son diferentes. Todos somos diferentes y todos somos formados de una forma diferente. Tal vez sea parecida, pero no todos somos iguales. Es como nosotros, el diseño de nosotros, todos somos iguales humanos, pero todos tenemos un diseño único que el Señor nos ha dado. Y asimismo, en esta parte de la armadura de que le está dando, no puede coger esa armadura porque él ya tiene una parte que ya está siendo formado con sus propias armas, con sus propias fuerzas, que ya ha sido formado ahí donde que estaba en el olvido, lo coge. Y podemos ver que el Señor ahí se engrandece porque confía en el Señor. Hay la confianza en David desde pequeñito, hay esa confianza, esa actitud firme, esa actitud ya de que ya tiene la victoria porque ya la va declarando, yo voy a tener la victoria. Nuestro Dios va al frente, nuestro Dios va a entregar a David, ya va con una historia, con una actitud muy diferente. Amén. Voy a leer esa parte donde él está hablando. Amén. Vamos a leer aquí. Vamos a ir a Primera de Samuel 17. Del 32 en adelante. Amén. En la palabra se le nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se preocupe por estos filisteos, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud.
Santo. He estado cuidando a las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando el león o un oso viene para robar o un cordero del rebaño, yo les persigo con un palo y rescato el cordero de su boca, y el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Santo. Lo he hecho con el león y con los osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Santo. Mira cómo él habla con una autoridad y con una firmeza hacia el rey Saúl. Así que Saúl por fin ascendió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una corta de malla. David se lo puso. Antes se había vestido con algo así jamás. No pudo andar con todo esto. Le dijo Saúl: no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra los filisteos. Santo. Aquí está, sus propias armaduras. No necesita de otros, solo necesita de las propias que él estaba haciendo ya entrenado ahí, como dicen ahí en el rebaño, ahí donde que nadie lo veía. Utiliza su propia vara de pastor, su honda, y coge sus piedritas, 5 piedritas. Hay una parte que dice: ¿qué significan las piedritas? Las 5 piedritas significan los 5 ministerios. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Ok, voy a continuar leyendo. Mirando desde un muchacho, Goliat caminaba hacia David con su escudo delante de él. Mirando con desdén al muchacho de mejillas rosadas: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David. Como que le rugió a David. ¿Para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí, les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Santo. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalín, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios del ejército de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Santo. Y luego daré el cadáver de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescató a su pueblo, pero no con espada ni lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregaremos a ustedes en manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentar con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. O sea, de cara. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda.
O sea, con solo una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó su vaina de la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Santo, ay, esta parte. Aquí podemos ver cómo él va declarando. Me gustó esta parte porque antes de que suceda, él ya lo declaró. Y aunque el filisteo está maldiciéndole en el nombre de sus dioses, él también declara, pero es una declaración. Y dice: tú me estás atacando con todas tus armaduras, pero yo no te voy a atacar. Y vas a conocer quién es el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios verdadero. Y dice: te voy a cortar la cabeza. O sea, lo declara antes de que pase. Y me llena como de algo fuerte, porque en el ámbito espiritual, cuando tú peleas, pareces que tú no vas a ganar, parece que todo es imposible, parece que ese gigante está muy grande para que tú puedas continuar. Y no estoy hablando de un gigante físico, estoy hablando de un gigante que tú tengas, sea una enfermedad, sea un problema grande que estés pasando, y tú lo veas tan difícil y tan difícil de que pueda lograr algo o que haga un milagro. Es tan imposible para nuestra mente, pero el Señor se manifiesta de esa manera, que aunque tú no veas, empieces a declarar victoria y empieces a declarar que el Señor está al frente, que el Señor te va a dar la victoria. Y así son las guerras espirituales, porque tú no tienes que ir con dudas, sino tienes que ir con una firmeza y con una fuerza, y declarando victoria, declarando ya la derrota, el que se cae el enemigo, que le cortas la cabeza, que le pisas la cabeza. Bueno, yo siempre estoy pisando la cabeza a las serpientes para que no te piquen, porque cuando te pican te entran muchas cosas que es del mundo. Entonces es como una guerra, pero Él lo hizo física, pero eso es una guerra también espiritual, en el ámbito espiritual para nosotros, para poder avanzar en el ámbito espiritual, que te está enseñando cómo tú tienes que ir, esa actitud de guerrero, de firme, confiando siempre en el Señor y poniéndole siempre al frente al Señor. Amén. Vamos a... Dice Saúl después de eso, pues tuvo pienso que tuvo que ver que todo lo que él había dicho es verdad. Él pudo, y el Señor está con él. O sea, nuestro Dios todopoderoso, Yahweh Tsebaot, estaba sobre David, estaba apoyándolo, estaba ayudándolo, estaba dando la victoria. Y podemos ver más adelante que ya es entregado la cabeza, y que hay una parte donde dice que David guardó lo demás de Goliat, la armadura de Goliat, dice que en su carpa o en su tienda. Después vamos a estar leyendo esta parte donde dice: Saúl tiene celo de David, pero no era un celo. Yo no entendía por qué tiene celo de David, pero era porque la gente lo amaba. La gente lo amaba porque ya desde que él hizo de matar a Goliat, pues él fue conocido. Y cuando toda la gente se enteró, pues lo amaban a David. Y cada batalla que él tenía, pues ya era dándole la victoria a David. Y dice que cantaron una canción, y hay una canción que nosotros también cantamos siempre, que dice: Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Entonces dice que él escuchó esa alabanza y esa adoración, y que eso le causó ese celo y esa ira, y que y sobre eso, que cada batalla que él le dio, ya Saúl le dio ya un ejército para que él dirigiera, para que él sea como el capitán de una parte del ejército. No le dio todo, le dio, dice aquí, le dio solo le dio a 1000 guerreros para que él pudiera dirigirlos, pero cada vez que él salía, pues le daba la victoria a David. Y aquí podemos ver, dice que desde ahí él comenzó con un celo que no fue agradable. Después dice, vamos al capítulo, en el Samuel 18, versículo, creo que dice el
Vamos a leer desde el 12. No voy a leerlo desde el 10. Desde el 10. Dice, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a disvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se le arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David dirigió fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos de Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas de batalla. Santo. Aquí podemos ver esta parte de gracia y de favor que da el Señor a sus hijos. Y yo sé que muchas personas dicen, ay, es que te tienen celo, es que es que la gracia del Señor si está contigo, la gracia y el favor, no es porque tú eres bonito, porque tu belleza o tu esto no hace de agradar a las personas, no, es la gracia del Señor y el favor del Señor. Y pienso que sí incomodan a muchas personas y causa ese celo, pero no importa que te tengan celos. El David me veo aquí que él tuvo mucha humildad, porque a pesar de que él fue humilde, él seguía tocando el arpa a Saúl y lo intentó matar y después lo mandó ya para atrás, y dice que le llegó como más a tener más odio, más celo, porque el pueblo lo amaba, porque cada cosa que él hace pues va a ser prosperado, así como en José, donde él estaba, él era prosperado, donde le ponían, él era prosperado porque la gracia del Señor estaba sobre él. Y también en David, la gracia y el favor del Señor estaba sobre David, y le dio esos 1000 hombres para que dirigiera esas tropas en batalla, pues le daba la batalla y le daba la victoria porque él confiaba en él. Pero eso como que le causaba mucho celo a Saúl, porque no fue con el Señor así, pues no va a recibir lo mismo que él, porque David tenía un corazón conforme a la de Dios. Entonces era algo muy diferente en esta parte. Aquí vemos esa parte que se levanta en Saúl, ese odio hacia David, ese celo, algo muy fuerte que lo apodera a Saúl, y dice que David llegó a ser muy famoso. Santa. Está en el primera de Samuel 18. Vamos a leer el 28. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David, cuando su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Santo. Es que él antes de eso, él tenía que haber entregado a su hija, ¿cómo se llamaba su hija? Merab. Tenía que haber cumplido su promesa, y él no estaba cumpliendo, porque dice que le dijo, ok, voy a darte a mi primera hija, pero ve a la guerra. Cuando ya hagas de venir de la guerra, y si te dio la victoria el Señor, yo te caso con mi hija Merab. Pero dice que él era como un shela, ¿cómo se dice shela? Una trampa para que lo mataran a David, pero no lo logró porque él salía victorioso. Entonces dice que a su primera hija le hizo casar con un hombre, ¿cómo se llama? Un hombre de Meola, dice que le hizo casar. No le entregó a su primera hija. Su promesa no la cumplió con David, porque esa era una promesa que dijo que si es que él hace
derrotar a Goliat le iba a entregar a su hija, pero no la cumplió porque aquí está tratando de evitar que se case con sus hijas. Y después dice que él ya trajo y ya trajo la victoria, le dio la victoria al Señor. Y dice que se enojó más porque su hija, la segunda hija, Mical, lo amaba. Cada vez que dice que lo amaba, y dice que tuvo más miedo y que quedó con más enemistad y odió más. El resto de su vida odió a David por causa de eso. O sea, ya estaba muy lleno de odio Saúl contra David. Y ahí empieza la persecución, que se divide algunas tropas porque le sacan a David de ahí. Y entonces empiezan a esconderse. David se va algunas veces, creo que se fue a una cueva y estaba ahí perseguido por Saúl porque lo quería matar y le quería matar, pero dice que ahí el que le acompañaba era su amigo, su hijo de Saúl, que hizo una promesa antes de eso, que él iba a estar con él, que él iba a cuidar a David. Pero que él se daba cuenta, Jonathan se daba cuenta cómo estaba su papá. No hubo un cuidado como que, porque muchos lo interpretan de Jonathan con David, que utilizan mucho este versículo como para dar a entender que se amaron como hombres, y eso no fue así. Esto fue una amistad. Una amistad que el Señor puso tanto en Jonathan como en David, para que Jonathan cuidara la vida de David, porque sabía que Saúl lo quería matar. Por eso levantó esa amistad nuestro amado Dios, para que cuidara a David, porque su propio padre lo quería matar, porque ya había la presencia del Señor estaba sobre David, pero no podía tolerar esa parte. Entonces tuvo que levantar. Y es una estrategia poderosa que hace el Señor, pero no se trata de un amorío con Jonathan y David, no se trata para salvar al rey David de las manos de su propio papá, y el único que podía hacerlo eso solamente era Jonathan, no era nadie más, no era otro, porque lo podían haber matado. Entonces, porque era su hijo, le toleraba muchas cosas y le ayudaba a David para que pudiera escapar de las manos de su papá. Y muchos no entienden esa parte, utilizan ese versículo para no puedo nombrar aquí, pero para justificar, diciendo que entre un hombre y entre un hombre sí pueden tener como una relación. No pueden, eso es, no tenían una relación. Más adelante vamos a ver que Jonathan tenía hasta un hijo y se llamaba Mefiboset, y más adelante pues vemos que David pues no era que le gustaban los hombres, le gustaban las mujeres por 100 y le encantaban las mujeres. Entonces esta mala interpretación no causa bueno para edificar a la gente, pero quiero dejar claro, esto fue una estrategia del Señor, del Padre Celestial, para defender y cuidar la vida de David, porque el único que podía cuidar y el único que podía salvarle de las estrategias de su papá, que estaba ya loco por matarle, era solamente su propio hijo, que estaba cerca, que él escuchaba dónde iba a atacarle, que él escuchaba que él le iba a matar, que él escuchaba que él odiaba a David. Entonces el único que le podía haber guardado solamente era Jonathan, y por eso fue levantada esa amistad. Hay algunas veces que algunas amistades van a ser buenas para ti, que te van a ayudar para que te ayuden y puedas seguir y continuar en la vida. Y no son amistades malas, son amistades buenas, que no sean malinterpretadas, porque yo he visto, y hasta ahora tengo muchas amistades, bueno, no muchas amistades, poquitas amistades, pero de esas amistades que tengo, y algunas veces me hacen como una relación, y no es una relación. Es una amistad que el Señor pone para podernos ayudar juntamente a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y esta era una amistad del Señor. Esta era una amistad del Señor para que pudiera defender al pobre David, porque David iba a ser perseguido. El Señor ya vio todo lo que le iba a venir, esa persecución de su propio padre, y lo quería matar. Y el único que podía salvarle, el único que le podía como salvarle, era solamente su hijo, porque si alguien se oponía, lo mataba. Saúl era capaz de matarle a todo, pero él no podía matar a su propio hijo. Entonces su hijo le ayudó, dice en la palabra, dice que le ayudó muchas veces Jonathan a cuidar a David para que no lo matara. Y más adelante también me sorprende David
David, cuando hay una oportunidad que te da para que le matara a Saúl, él tiene misericordia con Saúl y lo perdona su vida y dice, yo no voy a matar a un ungido del Señor. Y esa palabra me ha tocado tanto, tanto, porque me ha ministrado a mí. Porque muchas veces podemos criticar a muchos pastores, profetas, ministros y decir y blasfemarlo y decirle muchas cosas, denigrarlo. Y yo digo, Dios me libre de todo eso, porque es como dice aquí David, no quiero matarlo porque es ungido del Señor, es un ungido del Señor. Y cuando es un ungido del Señor, cuando tú te levantas contra un ungido del Señor, sea como sea, ya es ungido. Tiene que haber ese respeto y es preferible mejor irte. Dice, no, yo en mis manos no va, yo no lo voy a matar, yo lo perdono. Y esa parte es para ministrar, no sé, eso sería una prédica para ministrar a todos que no se pueden levantar contra hermanos que ya son ungidos, señalándolos, porque es como una maldición que cae para ti. Entonces, estas dos partes quiero dejar bien claro, de Jonathan y David. Esta fue una estrategia del Señor y fue una amistad del Señor para que pudiera ser guardada la vida de David, porque la vida de David ya era algo muy importante, ya más adelante iba a gobernar, iba a ser rey, había un propósito en esta amistad. Y por eso siempre oro por esas amistades que sean de bendición para mis hijos, que los ayuden a crecer, que los ayuden a seguir en el camino del Señor. Amigos así no hay, solamente hay unos escasos. Y sí oro en esta parte, cuando yo escucho esta parte, quisiera unos amigos de bendición para mis hijos, para que lo cuidaran, para que lo guiaran, para que le ayudaran a que crezca en el espíritu, que le ayudaran a cumplir su propósito aquí, el llamado que tienen aquí en la tierra. Amén. Voy a dejar eso un poquito aparte. Vamos a saltarnos un poquito de todas las batallas que tuvo David para poder llegar a los puntos específicos. Aquí está hablando en la 19 de Primera de Samuel, está hablando sobre Saúl que intenta matar a David, y Milca salva la vida de David, también la esposa, porque ella era la esposa de David, le salva también la vida, y Jonathan ayuda a David en el 20. En David huye de Saúl, y aquí está como esta fue como una persecución que él necesitaba, esa ayuda. David estaba en la cueva. Masacre de los sacerdotes. Esta parte es también muy fuerte que Saúl comete, porque ya no estaba en sus 5 sentidos, ya estaba dominado por el enemigo, porque él andaba persiguiendo a todo lado a David, y David se escondía en muchas, pienso que en muchas ciudades, y cuando se llega a enterar Saúl que lo están ocultando, donde están todos los sacerdotes, porque él llegó a donde estaba, ¿cómo se llama? Samuel, donde están todos los sacerdotes, como se dice, preparándolos para que puedan seguir su servicio para Dios. Dice que Saúl llega ahí, y por causa de haber ocultado o ha hecho de estar ahí, David le mata a todos esos sacerdotes. Fue un masacre fuerte, fue un pecado muy fuerte para Saúl, porque podemos darnos cuenta que si alguien había que le defendiera a David, él lo mataba. Y por eso digo en esta parte, vuelvo y recalco, que Jonathan era su amigo que le defendía, porque él era el único que no iba a matar a su padre, y el único que podía guardarle y informarle cuando iba ya llegando donde está David, él era solamente él. Entonces aquí vemos esta masacre tan fuerte de Saúl, que manda a matar a todos los sacerdotes que estaban ahí, pero David ya no estaba ahí, David ya se fue. Y dice que después está hablando de David que protege la ciudad de Keila. Después David perdona otra vez a David, porque pienso que todo esto se formó como una guerra entre Saúl y entre David. Y cuando ya llega la muerte de Samuel, que estábamos hablando ayer, pues ahí es cuando ya Saúl
entra como en desesperación porque ya no sabía qué hacer, porque Saúl era su profeta, el que le había ungido, el que le había guiado, el que le había dicho qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, y el que no le estaba escuchando porque ya le había hablado y él no escuchaba, no tenía ya ese entendimiento, ya estaba dominado por la ira, por el celo, por toda esa arrogancia y por todo. Saúl ya no entendía, y cuando ya muere, entonces es como que Saúl está como que ahí hay una parte de división de las tropas entre Saúl y entre David. Y desde ahí están como divididos Israel y Judá, porque algunos eran fiel a Saúl, su rey, y otros eran fieles a David. Entonces él andaba como en cabañas acampando, pero ya estaba gobernando una cierta cantidad de los israelitas. Creo que más fue la tribu de Judá, y el pueblo, los otros pueblos estaban dominados por Saúl, pero era porque él estaba muy renuente y no quería entregar su reino a David, no quería entregarlo, él quería pelear hasta lo último, y pues hubo esa división por causa de eso. Y aquí podemos ver una parte que voy a leer, que sí es muy importante, pero no tan importante, pero sí es importante, que vamos a leer más adelante de Abigail. Esa parte me causa un poquito porque habla de nosotros, de las mujeres, cómo tenemos que ser sensatas, pacientes, sabias, porque esta mujer era sabia, dice en esta parte. Voy a leerlo una parte para poder ver qué pasó, porque Abigail es parte de la vida de David, muy importante. Dice que Abigail intercedió por Nabal. Nabal era su esposo, que era, ¿dónde está? Su esposo, dice en el 25 de Primera de Samuel 25 a 2, dice: había un hombre rico en Moab, tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo, tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y era en el tiempo de la sequía. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa era Abigail. Era una mujer sensata, hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Vemos cómo nos da la información la palabra, que no era un hombre ni paciente ni nada. Entonces dice que en esta parte le estaba pidiendo como quedarse ahí, y dice que a David le ofendió Nabal, y casi hubo una muerte ahí. Le iban a matar al marido de Abigail, pero ella intercedió por el marido. Y Abigail dice que vio a David, enseguida bajó su rostro y empezó como a decirle: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escúcheme lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y malo, genio, y por favor no le haga caso, es necio. O sea que a través de la intercesión, porque no libre de que ella era sensata, ella que era sensata y era una mujer bella, era una intercesora. Por esa intercesión de Abigail, le perdonó la vida a su esposo Nabal. Y dice que se fue. Bueno, ella hizo muchas cosas para que le perdonara, y hizo de interceder por su esposo, que era un hombre, no sé cómo explicarlo. Bueno, un hombre grosero, un hombre que le faltó al respeto a David y que él merecía la muerte, pero por causa de Abigail le perdonó la vida y él se fue. Y dice que después pasó un tiempo y que se murió su esposo de Abigail. O sea, entérense, Abigail en la vida de David. Dice: cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal, y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Abigail fue una de sus esposas. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que llevemos a fin de que se case con él.
Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: yo, su sierva, estaría encantada de casarme con él, con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavarle los pies de todos sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con David. También se casó con Anioma de Jerez, y así que las dos fueron sus esposas. O sea, tuvo un casamiento doble David. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galín llamado Palti, hijo de Elaís. Santo. Aquí da 2 cosas que había pasado y que no nombré en esta parte. Recuerden que David está huyendo de Saúl. La hija, su esposa, que se casó con David, se quedó con Saúl. Entonces, porque se quedó con Saúl, le dice que le dio de esposa a otro. Pero yo pienso que fue por venganza, porque no quería que sus hijas se casaran con David. Pero no obstante de eso, David se casó con 2. Se casó con Abigail y se casó con otra más, con Abnión. O sea, se casó con 2 esposas. Tuvo 2 esposas David. Bueno, vamos a ver que le gustó la mujer que tenía, bueno, que ya era casada, era ya viuda. Se casó con la viuda. Y se casó, pienso que la otra era soltera, pues se casó con 2, tuvo 2 esposas ahí. Bueno, tuvo 3 esposas porque Mical era su esposa también, aunque le haya entregado su esposo, su papá a otro, Mical era ya su esposa. Amén. Vamos a continuar, ok. Quería leer un poquito de eso. Y aquí dice que vuelve a perdonar a Saúl David. Y aquí dice esta frase que digo y que usé en antes, que dice: el Señor me libre, porque ahí tenía la oportunidad de David de matar a Saúl, pero ahí él está ahí. Dice, no, dijo David, no lo mates, pues ¿quién dará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en la batalla. El Señor me libre de que mate al que ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Después entonces David mismo tomó la lanza y la jarra y de agua, y estaba cerca de la cabeza de Saúl. Luego y él a Abisai escaparon sin que nadie lo viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres que Saúl cayeran en un sueño profundo. Esta parte, el versículo, estamos en 1 Samuel 26, 9, 10 es el versículo que hice de leer. Cuando ustedes, esta palabra a mí me ministró hace mucho tiempo cuando tuve un pleito con una ungida, vamos a ponerlo así, con una ungida, y me dijo: tú no puedes levantarte contra un ungido. Y nos dieron este versículo, y dije: Señor, ahora sí guárdame de hablar mal de los demás y más de los ungidos del Señor, o sea, de los que ya son ungidos, de los que ya son llamados. Este versículo que te ministre a ti, para que tú puedas tener guarda en tu boca y no caiga maldición en ti. Amén. En esta parte de David vamos a ver las batallas que continúan. Ahí vemos también lo que Saúl consulta a la medium, o sea, una bruja, y que de ahí vemos cómo Saúl peca más, porque va a donde una bruja para que Samuel, que ya estaba muerto, vuelva a la vida. Pero no puede ser eso posible, porque no puede traerle. Entonces nadie puede hacer
ya no creía en el Señor. Él ya estaba ya yéndose ya a la más perdición, ya estaba creyendo en cosas que no tenía que ya confiar. Pero David ya estaba en marcha, David ya estaba ya reinando una parte del pueblo de Israel, y David ya estaba siendo levantando y estaba ya luchando contra muchos filisteos, ya estaba destruyendo a los amalecitas, y había muchas batallas. En todo el reinado de David, la mitad de su reinado fue solamente con luchas, en huidas de Saúl, no estaba estable. Hasta que llegó la muerte de Saúl, ahí pudo tener como una estabilidad donde quedarse, porque siempre estaba huyendo. Y eran como dos, ¿cómo les explico? Como dos bandos que apoyan a Saúl y apoyan a David. Pero ya cuando murió Saúl fue algo muy diferente, porque ahí tuvo la unión y ahí volvió la Mical. Por eso podemos entender ahora, puedo entender un poco la reacción y la actitud de Mical cuando David está deleitándose en la presencia del Señor, danzándole al Señor, y hasta que se desnuda, bueno, no por completo, y está danzándole. Y Mical no tiene ese entendimiento de adorar al Señor, de alabar al Señor, porque ella no vio las cosas, no le enseñó su papá, pues no hacía lo mismo, no adoraba al Señor, no tenía esa intensidad como David tenía, ese amor, ese anhelo, esa entrega. No tuvo su papá, o sea, no tuvo, ¿cómo se dice en este tiempo que estábamos hablando acerca de ayer de los pequeñitos? Todos tus hijos te van a ver cómo tú eres, cómo tú alabas, cómo tú te comportas, te van a absorber y van a hacer lo mismo. Entonces nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, y Saúl pues no fue de ejemplo, le hizo muchas cosas a sus propias hijas, las lastimó, porque Mical amaba a David y aún así le entregó a otro hombre. Entonces era como que no le importaban ni los sentimientos de su propia hija. Entonces por eso podemos ver al frente todo lo que había sembrado Saúl en sus hijos no fue un fruto bueno y no dio cosecha, se secó, y por eso no aprendió a amar y adorar y alabar. O sea, toda su generación o su simiente de Saúl estaba mala. Solamente el único que era como digno y tenía un corazón era solamente Jonathan. Sus hermanas pues no nos nombran aquí, pero Mical, que podemos ver, no tenía como un entendimiento de cómo adorar al rey, cómo adorar a nuestro Padre, cómo buscar de la presencia del Señor. No había eso en Mical. Y podemos entender esa parte, porque decía, pero ¿por qué es tan necia? ¿O por qué? Es porque sufrió muchas cosas, pero no hubo una semilla sembrada en esa mujer, una semilla que nosotros como padres, como madres, tenemos que dejar sembrados nuestros hijos para que adoren al único Dios verdadero y que no se aparten, que no se alejen. Amén. Aquí en Samuel 2, vamos ya al libro de Segunda de Samuel, al 2. Vamos a ver que ahí por fin, ya después de la muerte de Saúl, lo vuelven a ungir ya como rey. Aquí lo ungen, y yo no entendía esta parte, pero tuve que aprenderla, y también creo que la estoy viviendo. David es ungiendo al rey de Judá. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, le respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Aniaba, Jerial y Abigail, la viuda de Nabal y Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David junto con su familia se mudaron a Judea y establecieron en las aldeas cerca de Hebrón. Después llegaron los hombres de Judea y ungieron a David como rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes y de Gablab habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales con su señor Saúl, por haberlo dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal
a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su rey. A mí en esta parte veo la humildad de David, porque aquí está hablando algo muy importante. Aquí dice, miren, que Saúl estaba persiguiendo toda su vida, hasta su muerte le persiguió a David para matarlo. Pero aún así, las palabras de David, bueno, yo pienso que uno que hubo en esta temporada de ahí de David, porque dice cómo él habló y cómo él le mandó a decir. Dice que el Señor los bendiga, o sea, a los que les quería matar, a los enemigos de David, al ejército que le estaba persiguiendo a David, le dice que el Señor los bendiga, que el Señor les recompense porque ustedes han sido leales con Saúl. Y da una bendición como agradable. No importa que ustedes han sido leales con Saúl, no le abandonaron, estaban con él, fueron fieles. Y él lo veo como una forma, una misericordia tan grande. Había una pureza de corazón en David, una transparencia en el corazón de David, porque alguien que te esté persiguiendo para matar y alguien que te esté como acechando casi, no sé cuántos años son, que voy a leer cuántos años son, porque no fueron meses, fueron muchos años que le persiguieron a David para matarlo, y sobre eso le bendice, y después le dice, si pueden ser también parte de mis súbditos, o sea, parte del ejército de David que venga. Pero después vemos esta proclamación en Israel, una guerra entre Israel y Judea, que no quisieron juntarse más, quisieron estar separados. Entonces ahí vamos la división que hubo ya en esta temporada, en este tiempo, que podemos entender por qué Israel, o sea, todas las 12 tribus, por qué se desunieron. Y era por esta causa también que hubo una desunión entre el pueblo, entre las tribus de Israel. Y ahí vemos que hubo una guerra entre Israel y Judá. Pero ustedes saben quién tuvo la victoria. Fue David, porque el Señor estaba sobre David. Entonces todas las peleas, todas las guerras que hubo en ese tiempo fueron las de David. Pero ya en este momento vemos como esa parte de que no puedes obligar a la gente para que gobierne. Si quiere hacer eso, ok, que se haga. Pero vemos a un rey digno, un rey bien puesto, un rey que coge la gente que si quiere estar con él, está bien. Vamos, estésen conmigo, no vayan más adelante. Entonces dice que él se estableció en la nación de Hebrón, ok. Vamos a leer que esto es importante también, que tuvo sus hijos. Dice, los hijos de David nacieron en Hebrón. Dice, el mayor fue Abnón y su madre fue Anioma de Geseret. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maca, hija de Tamar, rey de Segesur. El cuarto fue Adonías, su madre fue Agidet. Y el quinto fue Cefantías y su madre fue Abital. Y el sexto fue Intrem y su madre fue Egla, su esposa de David. Santo, hasta ahorita tiene ya 6 esposas. Sí, dice David, así como era bueno para todo, era bueno también para ser esposo. Santo. Santo. Ok, David dice aquí, vamos a ver las siguientes batallas de David. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judea desde Hebrón 7 años y 6 meses, y después Jerusalén reunió sobre todo Israel y Judá por 30 años. Amén. Este es como un resumen de todo lo que él reinó.
de todo lo que reinó, porque no pudo reinar completamente en una sola. Recuerden que hubo la división por Saúl. Entonces dice que 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en total. Había reinado sobre Judá en Hebrón 7 años, o sea, fueron 7 años que estaba siendo perseguido o perseguido por Saúl, más o menos, y después ya murió Saúl, y después de Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 30 años. Ok, fueron diferentes, ¿cómo les explico esta? Parte fue en una parte que él estaba reinando, pero no podía reinar completamente porque todavía estaba Saúl. Cuando se murió Saúl, empezó a querer reinar, pero hubo también esa guerra entre Israel y Judea para que hubiera como una unión. Y tuvo que haber, porque hubo muchas cosas ahí que pasaban, pero dice que por fin hicieron de reunirse desde Jerusalén el reino sobre todo Israel y Judá por 30 años hizo de reinar ahí en esa parte, pero no fueron los demás años, reinó en otra, estando solamente en cabañas o en Sucots, en tiendas. Amén. Pero aquí en esta temporada ya estaba establecido David. Aquí ya está establecido. Y vamos a ir más adelante, porque aquí está hablando acerca de las conquistas de que él ya tuvo. David tomó Jerusalén, David conquistó los filisteos, y dice, aquí es el traslado de la arca de Jerusalén a donde está David, a Hebrón. Aquí dice que David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y llevó a Balán y Judea para traer el regreso al arca de Dios. Llevó al nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retenieron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahí caminaban delante de la arca de David todo el pueblo de Israel, celebrando ante el Señor entonces canciones y tocando todo tipo de instrumentos, músicas, liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo a trillar de Nocán, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Santo. Esta parte es muy fuerte, porque yo sé que David tenía una parte de adorar al Señor muy fuerte, pero aquí está explicando que cómo fue a traer la arca. Algunas veces tú no pides cómo traer la presencia del Señor a tu casa, y muchas veces tú piensas y tú crees que si hago así, si hago así, va a llenarse de la presencia del Señor, o se va a manifestar la presencia del Señor. Y aquí veo que esta parte le faltó un poquito a David, porque él no pidió, él lo hizo y dio todo lo que él tenía, lo bueno, porque él ya tenía muchas cosas. Dice que no entiendo por qué entonces, dice, reunió a tropas, porque no iban a guerra, iban a traerle el arca de nuestro Dios para donde él estaba. Entonces dice que lo subieron en una carreta nueva y había, dice,
¿cómo se llama? Había muchos instrumentos adorándole al Señor y todo eso, pero era conforme a lo que él estaba pensando, David. Y por causa de esa parte que no pensó primero consultar a Dios, decir: Dios, ¿cómo voy? ¿Cómo te traigo? ¿Cómo quieres que traiga? Porque el arca representaba la presencia del Señor, traendo donde él iba a establecer, donde él iba a estar ya. Entonces dice que sufrió esa parte de Usa, se lo mató ahí mismo. Y ahí conocemos la historia un poquito de que la arca se queda en otra ciudad que no en Obededón. Y por eso creo que hay una canción también de esta que dice que lo dejó ahí porque si empezaba así podía hasta haber plagas en todos, podía levantarse la ira de Dios contra todo Israel. Entonces tuvieron que dejarla donde se quedó la arca, y dice que justo se quedó ahí donde, sino que le llevó a la casa, dice, llevó a la casa de Obededón en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obededón por 3 meses, y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. Esta parte me causa muchas cosas más, ahí es una prédica, sale de aquí, pero es que no puedo enfocarme tanto porque tenemos que avanzar. Pero Obededón no era un israelita, no era alguien que era, pero vio lo que había sucedido, escuchó lo que había sucedido, y le dejaron en esa casa. Y a pesar de todo lo que él no sabía, él aprendió a adorar a un Dios, porque dice que bendijo en toda su casa, a Obededón, toda su casa lo bendijo, pero no era porque habían dejado la arca, no, era porque él tuvo un cuidado también especial, porque él había visto la manifestación del Dios viviente que había ocurrido. ¿Por qué vienen a dejar la arca acá? Porque había matado a un sacerdote de Dios que había topado la arca y que se había muerto. Entonces aquí vemos esa parte, que cuando hay fe, que cuando confían, que cuando están creyendo en un Dios verdadero y alaban su santo nombre, la presencia del Señor se manifiesta. Y dice que no bendijo solamente al varón, bendijo toda su casa. Y no querían quedar teniendo la arca en cualquier lugar, porque recuerden que en el tiempo de Elí, que se robaron la arca. Cuando se robaron la arca, salieron plagas del arca a los que le robaron. Creo que fueron a los filisteos, no me acuerdo, a los enemigos de Israel. Robaron la arca, y cuando se quedaba la arca en un lugar, se manifestaba y salía plagas de él. Había muerte cuando no eran la voluntad del Señor que se quedaran ellos, porque ellos robaron la arca. Entonces pienso que todos los que vivían en esa época, todos los que estaban ahí, sabían que la arca si es que no había como una entrega, como algo que era digno para el Señor, los mataban, caían plagas o se morían. Entonces Obededón, pienso que en esa parte él se entregó y creyó en nuestro Dios todopoderoso. Y Obededón representa que tú creas en el Señor, que tú hagas de cuando llega la presencia del Señor, que tú estés ahí listo y dispuesto, abierto tu corazón, dispuesto a abrir la puerta para que entre y estés ahí en la casa. Pues imagínate, es la presencia del Señor, del Dios vivo, viviente, ahí en la casa de Obededón. Y dice que lo bendijo, gloria a Dios que lo bendijo, pero no trajo muerte, así como en las otras casas que fueron puestas, porque se traía muerte si no era del Señor, si no había pienso que un corazón, que una alabanza, que una entrega, que una fe, una confianza en el Señor. Porque Obededón no era un creyente de Israel, era alguien, ¿cómo se dice? Alguien que no creía, pero que aprendió a creer en el Dios verdadero y fue bendecido. Y después vemos acá que David después fue a traer la arca, ya no dirigió de la misma manera, ya no fue dirigido, presentó al Señor, y el Señor le habló a David. Dice, entonces dirigió al rey David, el Señor ha bendecido
a la casa de Obededón y en todo lo que tiene a causa de la arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevan el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero y engordado. David danzó antes que el Señor con todas sus fuerzas, vestidos con todas sus vestiduras sacerdotales. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría, toques de cuerdas de carnero. Esta parte es que me llamaba la atención y decía, ¿por qué Mical no puede entender que antes de que traigan la arca hubo una muerte, hubo una manifestación poderosa, que no era cualquier cosa que estaban trayendo, era la presencia del Señor? Y aquí en esta parte fue diferente, que primero dio una ofrenda a David. Dice que sacrificó ahí sacrificó un toro, un ternero engordado, y de ahí empezaron a caminar. O sea, cada vez, como cada paso, cada distancia, él hacía una ofrenda. Era ya diferente la traída del arca hacia donde está viviendo ya David. Y podemos entender esa parte, que querían agradar al Señor por una ofrenda, por un sacrificio. Y esa parte de danzar con alegría y gozo es una ofrenda también al Señor. David ahí es lo más conocido en esta parte, que David danza y se alegra porque realmente ya no estaba siendo movido por la fuerza o por las cosas que él tenía, sino él estaba entregando su vida por completo, su alma derramada, deleitándose en la presencia del Señor. Y ahí vemos la danza y todo eso, todo lo que está ocurriendo. Dice que Mical lo desprecia a David viéndolo desde lejos, como él se saca la ropa y como él se humilla. Pero era una humillación para honrarle al Señor, para honrarle a nuestro Dios Todopoderoso. Y no entendí esa parte, Mical. Amén. Santo, yo voy a las 2 y todavía no acá. Es que son muchas cosas de David. Yo pienso que voy a dejar hasta ahí porque mañana no puedo dar la clase, pero vamos a quedarnos ahí porque hay muchas cosas más que son importantes de David. Y viene lo más fuerte. No sé si están listos con la adoración o sigo aquí para terminar la historia de David. Ok, vamos. Bueno, ya sabemos esa parte de David que danza trayendo la arca de David, al arca de Dios hacia la ciudad donde está David. Amén. Vamos a ver esta parte de victorias de militares de David, y aquí vemos la bondad de David también en el capítulo, en el 2 de Samuel 9:1 está hablando sobre la bondad de David a Mefiboset. Está hablando de la parte que es, siga yo ando fuera, pues. Amén. Amén. Ninel, voy a seguir porque mañana no traigo nada. Mañana tengo mi fiesta, la fiesta del Señor, que tengo que ir a celebrar en la iglesia y no voy a estar aquí en la mañana. Ok, dice la bondad de David hacia Mefiboset. Está en el versículo 9 de 2 de Samuel. Aquí vemos cómo esta parte también significa mucho. Esto es una prédica de David. Hacia Mefiboset, llamando al hijo que le había prometido de su mejor amigo Jonathan, que estaba perdido, que él no sabía que estaba vivo Mefiboset, pero le mandan a traer. Y esta parte muy importante de Mefiboset es una prédica también, pero
quiero avanzar un poquito más para poder tener, pero aquí vemos la misericordia del Señor y no está hablando solamente una historia de Mefiboseth y de David, del rey de David, está hablando acerca de nosotros, que tal vez te sientas como inútil, tal vez te sientas como indigno, tal vez te sientas como que tú no puedes estar en la presencia del Señor, que no eres un heredero de las cosas del reino de Dios, pero la historia de Mefiboseth te está hablando que no importa cómo estés, que no importa cómo vengas, que el Señor te recibe como estés, solamente necesita que tú estés dispuesto para que puedas entrar al palacio del rey y sentarte a la mesa del rey y convivir con el rey. Entonces está hablando esta parte muy maravillosa que nos habla y nos ministra a nosotros. Bendiciones, Isidro, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga. Entonces está hablando esta parte de cada de nosotros que nosotros somos dignos a través de nuestro Mesías, a través de nuestro amado Jesús de Nazaret. Su sangre nos redime para podernos acercarnos. Y está hablando aquí, es una, ¿cómo se dice? Es una sombra de lo que va a pasar más adelante con nosotros, porque nosotros estamos invitados para las bodas del Cordero, para las bodas del Señor. ¿Y qué nosotros necesitamos para poder ir a las bodas del Cordero? Necesitamos limpiarnos, necesitamos estar listos, preparados, creyendo y confiando en el Señor, porque ese es mi meta, esa es mi meta de mí, ese es mi propósito, ese es lo que yo estoy ahorita aquí haciendo todas las cosas, es porque yo quiero llegar donde mi rey, yo quiero sentarme ahí en esa mesa de los corderos y celebrar juntamente con mi Dios Todopoderoso y celebrar y esas fiestas del Cordero, yo estar ahí presente. Eso representa Mefiboseth en esta historia, pero vamos a saltarnos un poquito más. Vamos a saltarnos donde David está. Esta parte de David es muy fuerte, pero pienso que nos sirve para nosotros. Es una enseñanza muy poderosa para nosotros, pero voy a leerla. Se trata de David y de Betsabé. David es conocido como un hombre que tuvo muchas esposas y que tuvo muchas mujeres, pero esta parte de aquí fue un pecado muy fuerte que más adelante ya les voy a explicar qué sucede. Dice en primavera, vamos a Samuel, 2 de Samuel 11. Dice: en primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y el ejército israelita para pelear contra los amonitas, destruyendo al ejército de los amonitas, y sitiaron a las ciudades en Rab. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averigüe quién era la mujer y le dijera: es Betsabé, hija de Eliam y su esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, ¿dónde estoy? Espérense que me perdí. David llegó al palacio, se acostó con ella y luego ella regresó a su casa. Betsabé había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Santo. Ok. Dice: al enterarse David de que Urías... Entonces David envió un mensaje a Joab
que a Urías el hitita, así que Joab le envió. Cuando Urías llegue, David le preguntó cómo está Joab del ejército y cómo marcha la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa y descansa. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de esto, Urías no había ido a su casa. Lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer, dormir con mi esposa? Juro que jamás haría eso, semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David. Mañana pues regresas al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el día siguiente David lo envió a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quede dormido a la entrada del palacio con la guardia real. Esta parte me trae como un poquito de ceguera espiritual que entra pobre David, pero me sorprende de Urías porque Urías, a pesar de que dice que ¿cómo se llama? Betsabel era una mujer bonita, no era una mujer fea, por eso se enamoró David de ella. Urías, veo que aunque era hitita, veo que él amaba al Señor y dice: ¿cómo yo voy a estar comiendo si mis compañeros de guerra, si mis compañeros y si hasta la arca del Señor están en la guerra, están acampando en cielos abiertos, están sufriendo? ¿Cómo yo voy a venirme a darme placer aquí en comida, en bebida, y con mi esposa no? Yo me quedo fuera. Jamás lo haría, lo dice así. Entonces veo como esa parte que yo no quiero quedarme aquí, yo quiero seguir luchando para defender lo que el Señor quiere hacer. Veo un hombre de Dios, no veo un hombre que no quiera estar con su esposa, veo un hombre de Dios que quería salir de esa guerra, quería estar conquistando la tierra y quería también no sentirse como favorecido porque veía a sus amigos, sus compañeros que estaban en la guerra, estaban sufriendo, bueno, no de una forma sufriendo de su familia, aislados de su esposa, y no comiendo bien. ¿Cómo él va a estar comiendo bien si no ha hecho nada? Más o menos así le dice a David. Entonces vamos a continuar en el 2 de Samuel 11:14. Dice: entonces la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se le dio a Urías para que se la entregara. La carta daba dadas las siguientes instrucciones a Joab: ponga a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde se sabían que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados de enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados de Israel. Aquí vemos esta parte de hazaña, de estrategia de David, tratando de liberarse lo que iba a venir, porque él se había acostado con una mujer que ya estaba casada y eso no era bueno para los ojos del Señor, mucho menos para los ojos del pueblo. O sea, era un pecado que él no se estaba dando cuenta de lo que había provocado, porque él quería ocultar, porque cuando él se enteró que estaba embarazada, él trató de que su esposo se acostara con su esposa para que creyera que era su hijo. No lo logró, entonces mandó a matar a Urías para librar de todo. Pero ahí viene la confrontación del Señor, porque te va a hablar: si es que tú pegas, si te dejas cegar por una Betsabel. Y no es solamente Betsabel, sino muchas veces
Yo sé que los hombres son muy sensibles a las mujeres y que caen veces en tentación, pero esta tentación es muy fuerte, más cuando está casado el otro y el otro también están casados, es algo muy fuerte. Es una maldición que entró después y se manifestó en lo más inocente y en los más inocentes. En lo más inocente, en lo que tú no puedes detener ya, porque esa es algo que tú haces aquí en la tierra, un pecado. Tal vez tú pidas perdón y tú estés pidiendo perdón por ese y realmente te arrepientas de corazón, pero ya está dada. El castigo va a ser dado. El Señor te va a perdonar, pero como decir, la maldición que causó todo eso y toda esa parte va a tener consecuencias. Todo tiene consecuencias. Es como el embarazo de Betsabé. Él se acostó por sus deseos pasionales y por satisfacer su carne, pero hubo consecuencias de ese embarazo. Y así como está yendo ahorita a acontecer toda esta parte, así como hubo muerte en el pecado, todo pecado trae muerte. Todo pecado trae muerte. Y muchas veces no entendemos esa parte. Sí, David tuvo el perdón del Señor porque recuerden que la salvación es solo de una persona. No puedes salvar a tus hijos, no puedes salvar a tu esposa, no puedes salvar a tu mamá, no puedes salvar a tu tío, a tu abuelo, a tu prima, a tu tía. No puedes salvar porque la salvación es solamente de uno. Uno tiene que arrepentirse, uno tiene que pedir perdón y ese uno es salvo. Pero si no hay un arrepentimiento genuino de corazón de las otras personas, pues no llega. Y aquí vemos esa parte donde Natán le confronta, el profeta Natán le confronta y le dice ese versículo, esa parte de darle como dice, ¿qué vamos a hacer? Que si hace así le da y le dice, no, pues hay que matarlo. Y dice, el que tú estás diciendo que lo mate, que merece la muerte, que merece ser juzgado, el que merece ser acusado eres tú. Y cuando se da cuenta recapacita lo que había hecho porque él no estaba afuera. Tal vez otros hombres podían hacer lo que quiera, pero él no, porque era un rey. Estaba representando aquí al Señor en su fuerza, en su valentía. Y cuando llega Natán, y le dice, ahí reacciona y entiende que hizo un pecado. Ahí entiende que hizo un pecado y ahí sí empieza David a culparse y se confianza sobre Natán. Y después vamos a ver la parte de que sucede que tenemos creo que un salmo de esa parte que él está orando y que dice perdóname por mi pecado, no permitas que traiga muerte, no me acuerdo qué salmos es, pero él hace una oración y él ayuna, dice que él ayunó como 3 días, no comió, no bebió agua, no comió nada y dice que hizo de un ayuno completo, seco, de todo, y para que se salvara ese bebé, porque después que ya muere Urías, él se casa con la viuda y el pueblo le ve como un rey que es tan misericordioso que se casa con la pobre viuda para que no quede solita. Y después viene Natán y le dice la verdad y después se da cuenta de lo que hizo. Después viene que ya se va a morir su bebé porque no era un bebé como se dice, que viene que lo trajeron por la voluntad del Señor, sino fue por causa de la pasión de David. Y él se arrepiente y dice que no le lleve, que perdone la vida del bebé. Y dice que él ayunó por 3 días, no comió, no bebió, no hizo nada. Solo estaba ahí adentro en el templo, en el tabernáculo de Dios. No bebía, no hacía nada, que estaba orando para que fuera salvo su hijo. Pero el Señor no alzó eso, porque siempre hay consecuencias de las acciones que haces y los más inocentes lo toman. Y podemos ver esa parte de que aunque siendo David que se entregaba con todo su corazón,
con toda su alma y se derretía en la presencia del Señor, no pudo salvar a su hijo con todo el clamor que hizo, porque él hizo un clamor de oración y de todo eso. Cuando hay pecado, y el pecado trae muerte, y el más inocente fue cobrado. Y vemos más adelante que se complican más las cosas, porque cuando hay un pecado así, dice que se levantaron la mayoría de, como ustedes ya han leído la historia de David, se levanta sus hijos, violan a su propia hermana Tamar. Empieza desde ahí ya una maldición fuerte sobre David, levantándose en su propia casa, en su propia familia, porque las consecuencias no se quedan ahí, las consecuencias heredan sus hijos. Se levanta creo que su primer hijo y se muere. Todo pecado causa muerte, pero si es que había un arrepentimiento de parte de sus hijos, se arrepentían así como David, pudieran haberse sido salvos, pero no hubo ese arrepentimiento, no hubo un corazón como de David en sus hijos, no tuvieron esa, como se dice, ese amor hacia el Señor, esa entrega hacia el Señor, pero cae esa muerte. Sus hijos, casi todos sus hijos se mueren, que podemos ver en toda la historia. Yo no voy a leer esa parte porque ya estoy muy tarde y tengo que empezar la oración. Y dice: Absalón se reconcilió con David. La rebelión de Absalón. Ahí vemos todo lo que se levanta contra David. Cuando tú no haces las cosas correctas y pecas, pues ahí viene mucha persecución, división, porque ahí Absalón levanta un ejército en contra de David, y otra vez David es perseguido, otra vez David empieza a salir afuera, otra vez empieza David él no quería matar porque es su hijo, pero hubo muerte. Él le dijo que no mataran a su hijo, que solamente le capturaban, pero hubo muerte y mató, casi se murieron. Creo que se murió su primero, su segundo y su tercer. No, su segundo hijo no he visto que se muere, pero sí como 3 hijos de David son muertos los que se levantan contra él. Todo ese pecado sí pasó a sus generaciones, a su linaje. Pero después vemos una bendición después de todo eso que él vemos el cántico de alabanza de David, que es el 22, que es David, y vemos que después de eso, de levantar y de edificar un altar, el Señor le da a Salomón, su hijo. Y aquí vemos también en Primera de Reyes, vemos levantarse, dice David ya estaba envejeciendo. Dicen en Primera de Reyes, Adonías reclama el trono. Y ahí vemos otro hijo de David levantándose en contra de David. Y antes de que él hiciera de morir, él proclamó, aunque no era el primogénito, Salomón no era el primogénito de David. Y era algo diferente que él hizo aquí, porque Salomón fue su último hijo. Y le declaró como rey, que él iba a entrar como rey. Pero aquí se levantaron otro hijo reclamando el trono, y hubo una muerte muy fea de todos sus hijos aquí en esta parte de David por el trono de David. Pero ya había dado a Salomón como su rey de Israel, que él iba a ser el rey. Ya lo habían declarado, y también más adelante él va a gobernar. Sea como sea, lo que el Señor dice se va a cumplir en Salomón. Y aquí vemos después las últimas instrucciones de David hacia Salomón antes de morirse. Dice, luego voy a leer, estoy en Primera de Reyes 2, 10, y con eso voy a cerrar. Sorry por saltarme tanto, porque es que ya no hay tiempo. Luego David murió, fue enterrado con sus antepasados. Déjenme leer más acá adelante. Son las instrucciones para Salomón, diciéndole que tiene
inspiración para que Salomón haga eso. Y dice que David murió. David reinó Israel durante 40 años, y 7 de ellos en Hebrón y 30 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y reinó, se estableció firmemente. Santo. Amén. David reinó 40 años, pero 7 fue como en persecución, fue en tienda, pero él reinaba también. Amén. Y los demás años ya reinó en Hebrón. Voy a orar para poder cerrar. No alcancé a hacer muchas cosas que quería decir, pero creo que vamos a tener segunda parte el lunes, porque de aquí ya no voy a poder abrir mañana. Voy a cerrar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, Señor, día con día, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Padre Santo, es alimento para nuestro espíritu, Padre. Y seas tú, Señor, sea semilla sembrada en tierra fértil, Padre. Que podamos, Padre Santo, absorber, Padre Santo, digerir tu palabra, Padre, y poder entender, Padre Santo, lo que tú nos quieres hablar, Padre, para nuestra enseñanza, para nuestra guianza, para entender tus grandezas, tus maravillas, Padre, y para poder entender cómo tenemos que vivir, Padre Santo, cómo tenemos que ser, Padre Santo, de obedientes, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer tu voluntad, no la nuestra, Padre, en todo lo que hagamos, Padre. Que nuestro corazón, Padre Santo, siempre esté alabándote y exaltándote, así como David te alababa, te exalta, Padre. Seanos deleitándonos en tu presencia cada día, Padre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén.